Hola chicos, bueno pues os traigo una elaboración especial este mes que bueno es bastante conocida entre los herbalistas y que pues como la iba a realizar he pensado ¿por qué no hago un vídeo exclusivo? Y de paso que la realizo les explico todo lo que pueda sobre esta elaboración, que en este caso es el vinagre de fuego, sidra de fuego o vinagre de sidra de fuego. Entonces la elaboración es muy sencilla, tenemos aquí los ingredientes y os voy a estar explicando un montón de cosas sobre cómo nació esta elaboración, quién la creó, para qué sirve y tal. En principio os voy a explicar varias cosas que me parece que es muy importante destacar. En primer lugar, me gustaría decir que no es una elaboración tradicional, sino que es una elaboración que fue creada durante el siglo XX por Rosemary Gladstar. Entonces, no es una elaboración antigua, no es tradicional, no es medieval, no. Es una elaboración del siglo XX. En segundo lugar, también me gustaría decir pues que es una elaboración que viene de Estados Unidos y que se ha popularizado mucho en Estados Unidos. Bueno, ella la ha popularizado y gusta muchísimo en Estados Unidos, y que cuando aprendéis este tipo de cosas, fitoterapia, herbalismo y tal, va a llegar un momento en el que vais a llegar a esta receta, sobre todo si llegáis a los libros de Rosemary Gladstar, porque ella pues la pone en todos sus libros. Bueno, la historia de esta receta es que en los años 70 Rosemary Gladstar estaba estudiando herbalismo, estaba aprendiendo sobre plantas de otoño-invierno, es decir, las típicas plantas que usaríamos, por ejemplo, durante el invierno para las afecciones que se suelen dar, que son, por ejemplo, los resfriados, enfriamientos, congestión nasal, tos, este tipo de cosas. En el sitio donde yo vivo esas plantas serían tomillo, serían malva, serían llantén, eucalipto, porque en Huelva se plantaron todos los campos de eucalipto. Y en el lugar donde ella vive pues hay otras. Esto es importante destacarlo también, porque algunos de los ingredientes que vais a encontrar los podéis encontrar en cualquier supermercado y otros son más difíciles. Entonces es importante destacar que esta receta se creó en Estados Unidos. Bueno, pues ella estaba estudiando todas esas hierbas, pero además estaba estudiando los vinagres que existían, tanto los vinagres antiguos de carácter medieval, que en mi blog podéis encontrar todo tipo de recetas de esas, como otros vinagres que existían en Estados Unidos y pues que eran vinagres que se comercializaban en aquella época y que eran también así naturales y de usos medicinales. Y lo que hizo ella fue crear su propia receta o su receta mejorada de estos vinagres. Con el tiempo se ha hecho muy famoso y los distintos herbalistas a la receta original de Rosemary le han ido añadiendo muchos otros ingredientes. Entonces, ¿por qué os digo todo esto sobre que la creó Rosemary Gladstar y tal? Pues porque muchas veces compartimos algo y luego pasa de boca en boca, nadie da créditos a quien ha traído esa información y la verdad es que me resulta muy triste. Así que esta no es una receta tradicional, es una receta de esa autora. Y además, si os gusta este vídeo y os gusta la receta, porque realmente es muy interesante, quiero que sepáis que la autora tiene un libro completo sobre la sidra de fuego. A ver, yo es que tengo prácticamente todos los libros de esta autora desde que tenía 20 años o así, entonces es un libro muy chulo donde podéis aprender sobre esta receta y donde hay muchísimas recetas del vinagre de fuego. A ver, es que en inglés sería sidra de fuego, pero la verdad que yo creo que en español suena mejor como vinagre de fuego, porque esto es vinagre, al fin y al cabo. Esto es vinagre, aunque sea de sidra. Aquí decimos vinagre de manzana, no vinagre de sidra de manzana, aunque sea de sidra de manzana. Bueno, pues vienen un montón de recetas de un montón de herbalistas y fitoterapeutas distintos de cómo la varían. Y luego también vienen recetas al final de cómo puedes añadirlo a comidas también. Entonces, pues para que lo sepáis que existe este libro y aquí ya te explica más cosas. Esto para mí era importante, explicaros quién creó la receta. Una vez explicado esto, creo que es bastante importante también que expliquemos para qué sirve, porque si vamos a hacer una elaboración
Normalmente el vinagre de fuego o sidra de fuego sirve para curar resfriados, enfriamientos, todo lo que tiene que ver con los resfriados, problemas respiratorios que tienen que ver con los resfriados, faringitis, tos, congestión nasal, fiebre, todo este tipo de cosas. La gripe también, y es muy conocido por mejorar el sistema inmune, ¿no? En esos momentos en los que tenemos que curarnos, pues un empujoncito para el sistema inmune para que nos curemos más rápido. Pero sirve para un montón de cosas. Tiene muchísimas propiedades. También puede mejorar problemas estomacales e intestinales, puede quitar calambres en las piernas, puede mejorar el cansancio, por ejemplo, si tenemos mucho agotamiento, puede servir vía tópica para quemaduras, que eso es algo bastante tradicional, el vinagre y las quemaduras, puede curar infecciones por hongos, también se usa como acondicionador del cabello, que también otros vinagres se usan de esa manera. Y también sirve para mejorar la circulación sanguínea. Entonces, dependiendo de si lo tomamos por vía interna o si lo aplicamos por vía tópica, sirve para distintas cosas. Pero, como os he dicho, lo más tradicional es que se use para los resfriados y todos sus síntomas. Bueno, es un vinagre que es muy picante, ya vais a ver los ingredientes que son muy picantes, pero es importante destacar que el secreto de que cure no está en que sea muy picante, sino en las propiedades que tienen los ingredientes. Entonces, los ingredientes que contiene tradicionalmente son jengibre, ajo, cebolla, cayena o algún tipo de pimienta picante, jalapeños. Bueno, hay un montón de clases de pimientos que pican. En este caso yo tengo cayena, pero hay chile, por ejemplo, pimiento de chile, jalapeños, de todos. Ya sabéis que hay muchas variedades, ese tipo de pimientos que pican mucho. Y otro de los ingredientes principales, por supuesto, es el vinagre de manzana. En cuanto al vinagre de manzana, pues se nos pide que mejor que sea vinagre sin pasteurizar, pero eso depende de dónde vivas, puede ser muy difícil de encontrar a no ser que tú lo fabriques. Yo no he podido encontrar vinagre sin pasteurizar. ¿Por qué se nos pide que sea sin pasteurizar? Pues porque el vinagre sin pasteurizar tiene propiedades antibióticas, probióticas y tiene muchos minerales que cuando se realiza el proceso de pasteurización pues desaparecen, o sea, todas esas propiedades que os he dicho desaparecen, se refina demasiado y desaparecen. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor os resulta imposible, como me ha pasado a mí, conseguirlo sin pasteurizar y yo tampoco hago vinagre en casa. Entonces, si habéis investigado más veces sobre el vinagre o habéis leído sobre el vinagre, en este caso es vinagre de manzana, por si no lo he dicho, el vinagre tiene muchas propiedades, sirve para muchas cosas, incluso aunque esté pasteurizado. Entonces, yo os digo que si no podéis conseguirlo sin pasteurizar, lo hagáis con el vinagre que venden, que está pasteurizado y también tiene propiedades. Lo que pasa es que, claro, sin pasteurizar tiene más propiedades. También hay mucho dilema en cuanto al hecho de usar vinagre pasteurizado o sin pasteurizar, igual que con la leche, porque hay personas que son detractoras totalmente porque dicen que te puedes poner malito o que te pueden pasar cosas, y hay otras personas que tienen el punto de vista contrario precisamente por todas las propiedades que tiene. ¿Qué más? Luego se le pueden añadir otros ingredientes, muchos ingredientes. Os voy a poner un ejemplo de todo lo que podéis añadir, pero hay muchísimas plantas que tienen propiedades que ayudan a curar los resfriados que podéis añadir también. Entonces se suele añadir también limón, romero, astrágalo, escaramujos, cúrcuma y también se añade miel, pero la miel se añade una vez que ya está elaborado el vinagre. En mi caso yo voy a añadir de los que son extra, voy a añadir romero y voy a añadir limón. Hay gente que también añade saúco. Se añade, por ejemplo, jarabe de saúco. El vinagre de fuego tiene la peculiaridad, aparte de que es muy fuerte, es como un petardazo, un cañonazo, algo así, muy fuerte y que te puede ayudar. Es como un empujón muy grande si tienes resfriados, porque claro, ahora estamos, por ejemplo, en un momento en el que hay muchos cambios, estamos en entretiempo y hay muchos cambios de temperatura. Unos días hace calor, otros días hace frío y entonces constantemente nos empieza a picar la garganta y estamos así, ¿no? Como que te resfrías o unos días te pica la garganta y te moquea la nariz, pero al día siguiente no, con lo cual empezamos a tomar
por lo menos a los que nos gustan estas cosas, empezamos a tomar una serie de plantitas, como es en mi caso las infusiones de tomillo, el extracto de própolis, la equinacia, todas estas cosas, ¿no? Lo que nos guste a cada uno de nosotros. Pues un plus es el vinagre de manzana. Si te notas que te estás resfriando mucho, pues el vinagre de manzana se toma para curarte rápidamente, que te suba las defensas y que se te quite cuanto antes. Una peculiaridad que tiene es el sabor, porque es una mezcla de amargo, picante, ácido y también puede ser dulce a la vez porque le podemos añadir miel. Como os digo, es tan fuerte que, bueno, hay personas a las que les gustan estos sabores, sobre todo el vinagre, que lo toman pues como un tónico todos los días, se toman 1 o 2 cucharaditas y no pasa nada porque les gusta ese sabor, pero hay otras personas a las que ni les gusta el sabor picante, ni les gusta a lo mejor el sabor del vinagre, ¿no? Tan amargo y tal, y entonces pues se puede mezclar a la hora de tomarlo con otras cosas. Por ejemplo, hay personas que lo mezclan con miel, calientan miel y mezclan 1 cucharada de vinagre de fuego, como si hicierais un jarabe. Básicamente lo mezclas y tienes un jarabe y entonces te lo tomas. Pero ¿qué pasa si no te gustan tanto las cosas dulces? Como me pasa a mí, que yo si le echo miel a las cosas me dan arcadas. Pues que hay personas que lo mezclan con zumo. Entonces en mi caso yo prefiero mezclarlo con zumo porque a mí lo que me gustan son los sabores cítricos. Todo lo que sea naranja, limón o mandarina me encanta, con lo cual yo prefiero coger, llenar un vaso de zumo así y echarle 1 cucharada, mezclarlo y bebérmelo. Para mí es más fácil tomarlo con zumo que tomarlo con miel, pero bueno, hay personas que lo mezclan con muchísima miel para que esté súper suave y no se note tanto estos sabores así amargos, picantes y estas cosas, ¿no? También es importante destacar que es fuerte, es muy picante porque lleva cayena y lleva jengibre. Y además la cebolla también en estas elaboraciones y el ajo, cuando es una cantidad grande, también produce mucho picor. Bueno, cebolla y ajo, que aquí está el limón. O sea, el mío también va a llevar limón, como un extra de fuerza. Entonces es importante destacar que si eres una persona que tiene úlceras de estómago o tiene problemas intestinales, imagínate que tienes un colon irritable, algo así, si tienes problemas de estómago o de intestino, si tienes mucho reflujo gástrico, pues a lo mejor esta no es la elaboración mejor para ti. A lo mejor lo que decía antes, infusiones de tomillo, pastillitas de equinacia, podría ser mejor porque esto es muy fuerte y muy picante. Sin embargo, para las personas que no tengan estas cosas, se considera que es bueno para el aparato digestivo, se considera un tónico digestivo. Bueno, otra cosa que quería explicar es que el secreto de los beneficios de este vinagre no reside en que sea muy picante, sino en las propiedades que tienen sus ingredientes. Entonces, por ejemplo, los pimientos picantes, sean de la clase que sean, que en este caso yo tengo cayena, pues aportan calor al cuerpo, porque eso es otro de los beneficios que tiene. Si vives en un clima muy frío y por eso se producen muchos resfriados, pues esto aporta calor al cuerpo, aumenta la temperatura y también mejoran la circulación. Las cebollas son antibacterianas, antioxidantes y ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. El ajo, que está aquí, refuerza el sistema inmune, es antifúngico, antiviral y es antibacteriano. El rábano picante, que creo que no lo estoy diciendo, pero hay que echarle el rábano picante y lo tengo aquí, se me está olvidando todo el rato. Rábano picante es uno de los ingredientes principales. Pues el rábano picante calma la tos y las afecciones respiratorias. El vinagre de manzana, sobre todo si es sin pasteurizar, pues es probiótico, mejora la digestión, contiene vitamina C, mejora los niveles de azúcar en sangre, reduce la alergia y también tiene un toque antibiótico. El jengibre, que está aquí, mejora la digestión y los problemas respiratorios y es antiinflamatorio. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre la controversia, porque hay personas, normalmente los herbalistas, que son súper defensores y luego hay algunas otras personas que son detractoras de absolutamente todo lo que sea herbalista
que dicen que solo es un tónico que no sirve para nada. Yo no lo creo así porque uso desde que tenía 16 años este tipo de remedios y son muy buenos. Y todas las personas que hay a mi alrededor me los piden básicamente porque yo nunca me pongo mala y ellos sí, así que funcionan. Bueno, pues los defensores básicamente lo que defienden es que mejora el sistema inmune y tiene todos estos beneficios que os he dicho. Y los detractores principalmente lo que dicen es que no se debe intentar mejorar el rendimiento del sistema inmune. ¿Por qué? Pues porque si hiperactivamos el sistema inmune podemos enfermar. Y mi opinión es, la mayoría de nosotros no vamos a tomar esto todos los días. Es verdad que hay personas que lo toman como un tónico, pero toman una cucharadita al día. Incluso aunque lo quisieras tomar como un tónico, tampoco creo que vayas a hiperestimular o hiperactivar tu sistema inmune. No lo creo. Es una cucharadita al día. Pero la mayoría de nosotros no tomamos estas cosas todos los días. Yo pongo el ejemplo de la equinacia. Yo llevo tomando equinacia desde que era muy joven. Y es buenísima y sirve para lo mismo, para activar el sistema inmune. Entonces es maravillosa. Pero cuando tomo equinacia, igual que esto, pues en estos momentos en los que empiezas a ahora estoy resfriada, ahora no, o coges un catarro, entonces en esos momentos es cuando tomamos equinacia y luego dejamos que el cuerpo descanse. Pues esto es exactamente igual, así que tampoco creo que haya que preocuparse tanto porque no lo vamos a tomar todo el tiempo la mayoría de nosotros y si decidís tomarlo como un tónico, pues es una cucharada al día, tampoco es una cosa que sea una cantidad gigante. Por lo tanto yo no lo veo como un problema para nada. Y bueno, después de contaros todo esto que os he explicado, todo lo que he podido, vamos a comenzar la receta, pero como la receta es tan rápida de hacer y tal, pues realmente he querido daros toda la información. A ver, yo tengo un bote grande que es de 2 litros, que estos son botes de mi padre, no son míos. Mi padre todo este tipo de cosas caseras las prepara en estos botes, que son herméticos, ahora os enseñaré. Entonces él, por ejemplo, alinea las aceitunas, porque en Andalucía alineamos aceitunas, hay varias recetas que se usan en Andalucía. Hace higos secos, todo este tipo de cosas que hace la gente del campo, pues él desde chico ha aprendido eso y tiene botes con un montón de cosas. Entonces, cuando él trae aceitunas aquí a casa, pues si yo tengo que hacer alguna elaboración, cuando se acaban, aprovecho estos botes y cuando termina la maceración lo lavo y se lo devuelvo, que es lo que voy a hacer esta vez. Entonces, se suelen hacer botes grandes así. Y en este caso estos botes son muy interesantes porque son herméticos y esto si se estropea se puede comprar más. Esto además se quita y se lava, que es lo que yo he hecho. Y aquí se pueden hacer conservas, también se pueden conservar hierbas y tal. Este tipo de botes son muy interesantes si los podéis conseguir y los hay de muchos tamaños. Bueno, pues vamos a comenzar con la receta, que es súper fácil, que os he estado aquí dando la vara y la receta es súper rápida de hacer y súper fácil. Los ingredientes que podéis echar pueden ser frescos o secos, porque algunos los vais a encontrar súper fácil y otros os van a resultar difíciles de encontrar, como es mi caso. Donde yo vivo me ha resultado completamente imposible encontrar rábano picante, así que lo he tenido que pedir por internet y por eso lo tengo seco y en polvo. Entonces os voy a dar unas cantidades que son para fresco, pero normalmente cuando los tenemos secos, por ejemplo, si no podéis conseguir el jengibre fresco, pues lo podéis comprar, por ejemplo, en el supermercado, que los venden en botecitos secos. Entonces echaréis una cucharada, seco echaréis una cucharada, porque se reduce muchísimo. Y fresco os voy a decir ahora lo que tenéis que echar. A ver, hay unos ingredientes que son los de la receta original, que os voy a decir ahora mismo la receta original y los vamos a ir echando. Media taza de rábano picante picado. Si no tenéis fresco, pues le echáis una cucharada, que es lo que yo voy a hacer, ¿no? Que lo he tenido que conseguir de un herbolario que ni siquiera está en España, porque vamos, era imposible, chicos. Un cuarto de taza de jengibre fresco. Aquí hay media, así que voy a echar el cuarto nada más porque he cortado de más. Si nunca habéis cortado jengibre, recordad que el jengibre pica mucho. Huele muy bien y no te imagines que es tan picante hasta que no lo pruebas en una infusión o algo. El jengibre pica mucho, así que luego no os toquéis los ojos, igual que cuando toquéis la cayena.
Entonces, un cuarto de taza, que a mí me sobra porque he cortado media. A ver, más o menos, eso sería un cuarto de taza de jengibre fresco. 2 chiles frescos partidos, y si no los tenéis frescos, pues los vais a echar secos. Entonces, es mejor también partirlos. En mi caso he usado cayena porque no tengo chile. Media taza de cebolla picada, que esto en realidad es media cebolla grande picada. Y un cuarto de taza de ajo picado. Bueno, en cuanto a lo de picar, dependiendo de la persona, hay personas que prefieren rallarlo, hay personas que prefieren cortar láminas, hay personas que prefieren picarlo. A mí me gusta picadito. Bueno, después el otro ingrediente que habría es el vinagre, si queréis hacer la receta tradicional, o sea, rellenaríamos con vinagre. Pero en mi caso yo quería añadir un par de cosas. Voy a añadir un ingrediente tradicional de aquí de Andalucía, que es el romero, una ramita de romero de mi jardín. Y voy a añadir el zumo de un limón con su pulpa. Pero bueno, podéis añadir más cosas, podéis añadir escaramujos, podéis añadir cúrcuma, por ejemplo una cucharada de cúrcuma en polvo, podéis añadir pimienta negra machacada, podéis añadir raíz de astrágalo, por ejemplo unas rebanadas, podéis añadir una cantidad de cosas grandísima. Y ahora lo que haríamos sería cubrir con vinagre, que yo el que tengo sí está pasteurizado porque no puedo conseguir otro ahora mismo en este momento. Así que pues nada, rellenamos con el vinagre. Os lo voy a poner así para que lo veáis mejor. Yo tengo aquí 2 botes de vinagre porque creo que con uno no va a ser suficiente. Y voy a abrir la otra porque los botes hay que llenarlos pues hasta arriba. Si no se puede estropear si hay mucho aire. No se debe dejar mucho aire porque se estropea. Así que voy a abrir la otra botella y voy a rellenar lo que queda. Ya está bien porque queda un dedo y esto además entra para adentro, así. Así que lo cerramos. Y ahora, ¿qué haríamos con esto? Pues lo de siempre, lo dejamos 30 o 40 días, fijaos. Entonces, a ver, lo dejaremos 30 o 40 días para que macere y lo moveremos todos los días, como se suele hacer cuando se hace cualquier tipo de preparado, como un aceite macerado o como por ejemplo una tintura. Pues un vinagre es igual, un vinagre macerado es igual. Lo moveremos todos los días, todos los días. Entonces ahora, lo de siempre, lo que os explico siempre, ¿al sol o a la sombra? Pues depende de la persona, hay 2 escuelas completamente distintas. Hay personas que dicen que tiene que estar en un lugar cálido donde le dé la luz, incluso el sol, para que se elabore bien, y luego hay otras personas que dicen que tienen que estar a la sombra u oscuro, mejor, por ejemplo en un armario, dentro de un armario oscuro, para que no pierda las propiedades con el calor y la luz. Entonces, yo soy del segundo grupo. A mí me enseñaron que estas cosas se tienen que dejar en un lugar fresco y oscuro, macerar durante, en este caso son 30 o 40 días, como la mayoría de los macerados los podéis dejar 30 o 40. A mí me enseñaron que tienen que estar en un lugar oscuro porque si no el sol daña las propiedades y luego no es tan efectivo. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con dónde vives. Yo vivo en Andalucía, un lugar donde hace un calor extremo. Entonces, si dejas algo al sol, probablemente sí que va a destruir sus propiedades porque hace un calor extremo. Si vives en un sitio que es muy fresco, con una temperatura que apenas sube, si lo pones
en un lugar donde le dé la luz, incluso el sol, pues a lo mejor no pierde las propiedades, pero aquí en Andalucía, bueno, es que el sol destruye todo lo que toca. Por lo tanto, en este clima tan extremo, yo sí que prefiero dejarlo en un sitio donde no le dé la luz del sol. Porque bueno, también lo podéis dejar en vuestra cocina, en la encimera, por ejemplo, que le da la luz, pero no le está dando la luz del sol y no va a dañarse igual que si lo ponéis en el exterior, que es lo que hace alguna gente, ¿no? Pero bueno, ya veis que os estoy contando que hay muchas posibilidades y vosotros podéis utilizar vuestra lógica o hacer prueba de ensayo y error haciendo varios a ver qué es lo que os gusta más. Yo os digo lo que a mí me gusta más, dejarlo a la sombra o como mucho si no en la cocina en un sitio donde no le dé el sol, por ejemplo, también estaría bien. Una vez que hayan pasado los 30 o 40 días se filtraría, como me habéis visto filtrar millones de veces elaboraciones, y se embotellaría. Y entonces sí que se guardaría en un lugar fresco y oscuro para que dure más. Si la botella es opaca, mejor, si lo podéis conseguir. Y bueno, como es un vinagre, se supone que lo pongas donde lo pongas, se va a conservar y se va a mantener bien. Pero siempre se recomienda que si lo pones en la nevera, si lo guardas en la nevera, se va a conservar mucho mejor y vas a tener la garantía de que cuando te lo tomes dentro de meses o de un año no te vas a poner mala, porque estaba en la nevera y se conserva bien. Pero de todas maneras, los vinagres se conservan bien, conservan todo lo que tienen dentro. En cuanto a la posología, porque claro, en este vídeo ya no va a aparecer el filtrado porque yo lo tengo que dejar 30, yo lo voy a dejar 40, ya sabéis. A veces lo dejo hasta 50. Bueno, en cuanto a la posología, pues al principio del resfriado hay que tomarse 2 o 3 cucharadas cada pocas horas, que ya os he dicho que lo podéis mezclar o con miel o con zumo o incluso con ambos si os gusta, hasta que desaparezcan los síntomas. Si realmente lo que os pasa es que queréis subir las defensas porque estáis así un poco que me pica la garganta o que tengo un poco de congestión nasal pero no llego a estar resfriado del todo, pues entonces sí que podéis tomaros una cucharadita durante unos días como si fuera un tónico para que os suba las defensas. Incluso si veis que está cambiando mucho el tiempo, que viene tormenta y os conocéis y sabéis que os vais a poner así con la garganta rara, pues lo mismo, os lo tomáis como un tónico, una cucharadita al día y ya está, no hay problema. Pero claro, en los momentos en los que te has resfriado, pues la dosis aumenta, entonces serían 2 o 3 cucharadas cada pocas horas. También se suele decir que si nunca lo habéis tomado, pues tenéis que ver cómo os sienta. Porque hay personas a las que a lo mejor les produce reflujo, les provoca ardores, entonces tienes que ver cómo le sienta a tu organismo. Y si te sienta bien, pues entonces utilizas esa posología. En el caso de que veas que a ti no te sienta bien, que te provoca malestar gástrico o algo así, pues entonces no lo tomes y lo que te dije antes, ve tomándote infusiones de tomillo o de tomillo con llantén si tienes mucosidad o de tomillo con malva también si tienes mucosidad, este tipo de cosas. Es que yo siempre os repito las mismas cosas porque son las que yo tomo. Esas son las que yo tomo, entonces tampoco os voy a dar otras recetas que yo no tome o no os voy a hablar de otras cosas que yo no tome. Bueno, pues que hay muchas posibilidades, que ya veis que si no os sentará bien hay otras posibilidades también. Pero esto os lo tenía que enseñar porque es algo que todos los herbalistas aprenden. Entonces, esto tenía que estar. Si queréis saber más recetas de vinagre, en el blog hay un montón. Que encuentre os lo pondré por aquí arriba en la cajita de información porque tengo recetas desde hace muchos años. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y que os haya resultado útil. Y pues, como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada. Nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!